Hola, nos da mucho gusto poder estar contigo nuevamente. Bienvenido a este tiempo devocional y las recomendaciones son las mismas. Busca un lugar tranquilo donde puedas estar escuchando siempre la palabra de Dios. Vamos a iniciar. Cierra tus ojos, vamos a orar. Gracias te damos, querido Dios, por tu amor para con nosotros. Gracias porque es solamente a través de Jesús que podemos ver de qué manera nos amas y cuánto nos amas, oh Dios. Gracias te damos por ello y te pedimos que en este día tú nos puedas enseñar un poco más de tu amor. En nombre de Jesús, amén. Bueno, este es el día 19, es decir, ya hemos visto algunos devocionales donde hemos visto un poco más acerca de Dios. Si te los has perdido, puedes ir a buscar el link, el enlace que te dejamos también para que tú puedas ver más devocionales como estos. Y bueno, queremos el día de hoy responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es la misericordia de Dios? Bueno, estamos leyendo en el Salmo 118 y versículo 1 lo que dice así. Lo tienes tú en pantalla, lo puedes leer también juntamente conmigo. Dice así: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y ya hemos pensado en el amor de Dios. Si te perdiste ese devocional, lo puedes buscar porque ahí dimos un poquito más acerca de qué es el amor de Dios y de cuánto te ama Dios. También ya hablamos acerca de la gracia de Dios. Eso lo vimos en el devocional pasado. También si te lo perdiste, ve a buscarlo y si es necesario repasarlo, adelante, porque también es una manera de seguir conociendo más a Dios. Y el día de hoy queremos pensar precisamente en la palabra que dice este versículo, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué es la misericordia de Dios? Bueno, antes de ir a la misericordia de Dios, quisiera yo darte dos definiciones antes de dar la definición de misericordia. Entonces, la primera definición, amor. Esta va a aparecer aquí abajo en pantalla. Amor es el atributo de Dios. Por atributo de Dios nos referimos a una característica de Dios, algo que es de la naturaleza de Dios. Es el atributo de Dios que busca darte lo mejor. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios no es solo un sentimiento, sino es Dios mismo dándose para ti, para que tú tengas lo mejor. Y vimos que la forma en la que Dios nos demostró su amor fue cuando Jesús murió clavado en una cruz. Esa fue la prueba más grande de amor de Dios. Después vimos acerca de la gracia de Dios. La definición de gracia es que Dios te da algo que no mereces. O también dicho de otra manera, es el amor de Dios que no mereces. Es el amor que Dios te da, aunque no lo mereces. Esa es la gracia de Dios. Y vimos que Dios te muestra su gracia de muchas maneras, pero que en todas ellas tú y yo no las merecemos. Porque lo único que merecemos tú y yo es muerte, es castigo. Pero la gracia de Dios es Dios amándote, aunque tú no lo merezcas. Y la gracia de Dios te da muchas cosas o incluye muchas cosas. El sol, la lluvia, la noche, el que tengas una casa, que tengas unos padres, pero sobre todo, y la más hermosa y la más importante, es la salvación. Tampoco merecemos la salvación, solo merecemos muerte y castigo, pero la gracia de Dios es Dios dándote lo que no mereces, la salvación. Y solo es posible a través de Jesús. Y la tercera definición, la que queremos pensar el día de hoy, es la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? Bueno, es cuando Dios está dispuesto a perdonarte cuando lo único que mereces es castigo. Esa es la misericordia de Dios. Es Dios dándote lo que no mereces. Esa es la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que no mereces? El perdón de tus pecados. Bueno, pues gracias a Dios que en su misericordia Él permite que tú y yo podamos estar escuchando acerca del único en el que hay salvación, de la única persona a través de quien puedes obtener la gracia de Dios, y ese se llama Jesucristo. No hay otra persona en este mundo
que te pueda decir, ven a mí, porque yo tengo amor, yo tengo gracia y yo tengo la misericordia de Dios. Solamente es Jesús. Y todo lo que hemos hecho en esos días es decirte, ve a Jesús, porque solamente en Jesús encontrarás el amor de Dios, la gracia de Dios y la misericordia de Dios. ¿No es esto asombroso? Hay otro versículo que está en el Salmo 103, versículos 8 al 9. Lo voy a leer. Dice así: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Esta es la misericordia de Dios. Es Dios perdonando tu pecado. Así dice el versículo que acabamos de leer. No ha hecho contigo con lo que mereces. ¿Qué mereces tú y qué merezco yo? Muerte, castigo, estar separado para siempre de Dios. ¿Y ha hecho Dios eso contigo y conmigo? Bueno, la Biblia dice que no. Dice que no nos ha dado lo que merecemos. Esa es la misericordia de Dios. También dice en el versículo 10, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Cuántas veces has pecado delante de Dios? Muchas. ¿Cuántas veces yo lo he hecho? Muchas. Y Dios decide no castigarnos. Esa es la misericordia de Dios. Pero Dios sería injusto si Él simplemente decidiera perdonarte. La Biblia nos deja muy claro que lo que Jesús pasó en la cruz fue suficiente para que la ira de Dios respecto del pecado se tranquilizara. La muerte de Jesús en la cruz fue suficiente para que Dios dijera, voy a castigar a Jesús por los pecados de todo el mundo, en lugar de castigar a los hombres que son pecadores. Así es que no es Dios solamente diciendo, yo amo mucho a la humanidad y entonces los voy a perdonar. Es Dios que requiere un pago por el pecado, pero que en Jesús fue satisfecho ese precio y ese pago que Dios requería por el pecado. Entonces, cuando hablamos de la gracia y de la misericordia de Dios, hablamos de algo que Dios nos da, aunque no merecemos, o es Dios dándome el perdón de mis pecados, pero porque alguien ya pagó por mí. Es porque alguien decidió que mi cuenta quedara en ceros. Eso fue lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces, la próxima vez que pienses en Dios como en un Dios de amor, de gracia y de misericordia, dale gracias a ese Dios porque Él ha decidido perdonar tus pecados. Dale gracias a ese Dios porque Él ha decidido darte tantas cosas en su gracia y en su amor para contigo. Pero no olvides, recuerda en todo momento que Jesús murió en la cruz y que lo que Jesús hizo ahí en la cruz, lo hizo en tu lugar para que tú pudieras tener perdón de pecados. ¿No es maravilloso esto que está haciendo Dios? ¿No es maravilloso lo que Jesús hizo en la cruz? Por eso necesitas compartirlo con otras personas. Y necesitas recordar que Dios las ama de la misma manera en que te ama a ti. Necesitas recordar que la gracia de Dios para con ellos es de la misma magnitud que contigo. Y debes recordar que lo que Jesús hizo en la cruz, lo hizo de tal manera para contigo y también para con otras personas. No olvides eso. Es muy fácil pensar, yo merezco toda la gracia de Dios. Yo merezco toda la misericordia de Dios. Yo soy el hijo favorito de Dios. Cuando no es así. Jesús murió por otras personas también. Allá habrá alguien en tu familia a quien necesitas decirle que Dios también lo ama. ¿Habrá alguien en tu familia que necesita recordarle que Jesús murió por él? ¿Habrá alguien en tu familia que necesita escuchar de un Dios que es gracia y misericordia y que en Jesús castigó mi pecado para que yo pudiera tener perdón de pecados? Bueno, entonces pídele ayuda a Dios para compartir las buenas nuevas con otras personas. De eso se trata esto. Cierra tus ojos y vamos a orar. Querido Dios,
Gracias por mostrarme tu misericordia y gracia, aunque no lo merezco. Ayúdame a mostrar misericordia a otros. En el nombre de Jesús. Amén. A Dios yo le puedo conocer, su dulce canción yo canto.